Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy haremos un recorrido por varias ciudades del mundo. ¿Qué está pasando con este incremento muy preocupante de casos de COVID en el mundo? Y también revisaremos cómo muchas de estas ciudades han tenido que volver al confinamiento casi absoluto debido a este incremento, en algunos casos hasta dramático, por contagios del virus del SARS-CoV-2. Alemania, por ejemplo, ha ampliado su confinamiento hasta mediados de febrero. Aumentó, por cierto, a 3.8 millones de contagios en América Latina tan solo en la última semana. Italia prohibió vuelos procedentes de Brasil por la nueva variante del COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que se distribuyan de manera equitativa las vacunas en países pobres y ricos. Este tema que también ya lo abordábamos ayer, luego de que México decidió ceder parte del lote de las vacunas de Pfizer precisamente para que lleguen a países con escasos recursos. Y comentaremos también lo que está sucediendo hoy en Honduras. El reporte vendrá directamente desde ahí con nuestros compañeros corresponsales. Vamos pues a la pieza que da marco a nuestro programa. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien la presenta. Las reuniones entre personas, fiestas, el frío, el cansancio por la pandemia. Todo suma. Así se vuelve un círculo vicioso. Relajar medidas y volver a confinamientos parciales o totales. Solo que esta vez el personal de salud está agotado. Los hospitales presentan saturación y en algunos países la mortalidad no cede. La pandemia se complica ahora por las nuevas cepas británica y sudafricana que impactan a 58 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Inglaterra ya lleva 3 confinamientos ante el aumento de casos de coronavirus. En el arranque del 2021, más de 280 millones de personas en Europa comenzaron el año bajo confinamiento y más países están listos para anunciar medidas restrictivas, todo con la meta de disminuir los contagios de COVID-19. El primer ministro de Portugal, António Costa, reconoció que la pandemia está en el punto más peligroso, por lo que anunció un nuevo confinamiento a partir del 15 de enero con duración de un mes, solo que esta ocasión deja abiertas las escuelas. Austria decidió prolongar el tercer confinamiento hasta el 8 de febrero. En Italia, el primer ministro, Giuseppe Conte, extendió las medidas para controlar la pandemia cuyos indicadores están empeorando. A pesar de que hay datos preocupantes, en España el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó un confinamiento similar al de la primera ola. Por el incremento de contagios y con base en la experiencia internacional, se ha determinado que las actividades que aumentan la transmisión y la aparición de nuevos casos se originan en actividades sociales y recreativas nocturnas. Por ello, en Argentina fue publicado un nuevo decreto para que los gobernadores tomen medidas para restringir la movilidad por la noche, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este recuento, este repaso de lo que está sucediendo precisamente en varias ciudades en el mundo. Vamos ahora al informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo estamos en cuanto a número de casos y muertes? Es nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con 94 millones de personas infectadas en el mundo desde el inicio de la pandemia y con ya más de 2 millones de ellas fallecidas, encaramos un momento en que la Organización Mundial de la Salud está constatando, pese a todo, un cierto estancamiento en el número de casos que llevan desde la época navideña en torno a una media altísima. Pero eso sí, que como decimos, se está estancando en torno a los 650.000 nuevos diagnósticos diarios.
En lo que no hay variación es en que entre América y Europa copan 4 de cada 5 nuevos casos. Si nos centramos en los decesos, también en estos dos continentes mueren 7 de cada 8 infectados en el mundo, pero aquí en cambio no se termina de atisbar ese estancamiento en el aumento de fallecidos, más allá de que en los últimos 10 días se marcan las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia, con una media de 13.000 muertos diarios en este pequeño periodo. Completamos la fotografía fijándonos en quienes están enfermos de COVID en este momento, que son unos 25 millones de personas en todo el mundo. De ellas, alrededor de 110.000 se encuentran en estado grave y, por tanto, con peligro de morir en las próximas fechas. Con este panorama, expertos de la Organización Mundial de la Salud han advertido de que las sociedades de todo el mundo no están haciendo lo suficiente en la lucha contra la pandemia. A las nuevas variantes del coronavirus se une que estamos reduciendo el distanciamiento físico y social. Esta relajación se ha visto tanto en países del hemisferio norte como en latinoamericanos, caso de Brasil, donde se están alcanzando nuevos máximos de contagios diarios con preocupantes brotes en estados como el de Amazonas. Los expertos también creen que el inicio de las vacunaciones en muchos países puede añadir un exceso de confianza que a la vez podría ser perjudicial en la actual fase de la pandemia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesante esto que plantea la Organización Mundial de la Salud, explicar por qué en estos momentos se está viviendo un repunte exponencial en el número de contagios y también lamentablemente de muertes. Las personas han relajado las medidas que tanto también se han confiado respecto a la llegada de las vacunas en diferentes países. De todo esto estaremos hablando hoy a lo largo de esta emisión. Mientras tanto, revisemos lo que sucede en Alemania, donde han regresado de nueva cuenta al confinamiento y en esta ocasión será hasta mediados del mes de febrero. Alemania se unió a las duras medidas que se imponen en varios países de Europa, donde están viviendo la tercera ola de contagios por la COVID. El gobierno alemán decidió extender hasta el 31 de enero las restricciones a la vida cotidiana, entre ellas el cierre de colegios y comercios no esenciales. También se endurecieron otras medidas como la limitación de las reuniones privadas, en donde solo podrán incluir a una persona que no viva en el domicilio. Pidió el gobierno alemán que los ciudadanos limiten sus contactos a lo mínimo para combatir la pandemia. Las guarderías o jardines infantiles están abiertos, pero solo para recibir a los hijos de personal esencial, y se recomienda a los padres no llevar a los niños a estos recintos, a no ser que sea estrictamente necesario. Las restricciones de viajes son más estrictas, especialmente para personas que regresan a Alemania desde países considerados de riesgo por la alta incidencia del coronavirus. Esta nación considera como alto riesgo a casi 150 países, informó Rocío López Fonseca. Parte de lo que está sucediendo en Alemania, este país que había logrado de alguna manera controlar la expansión del virus en su primera etapa y que hoy por hoy ha sido imposible escapar a esta segunda ola. Mientras tanto, en América Latina, el número de casos por COVID-19 aumentó a 3.8 millones de contagios tan solo en la última semana. En la última semana, los contagios en América Latina por COVID-19 aumentaron 3.8 millones para dar un total de 38.861.000 casos. En Europa, los casos pasaron de 28.7 a 30.4 millones, un incremento de 1.6 millones de nuevos casos. El mundo llegó a los 95 millones de contagios acumulados según los datos de la Universidad Johns Hopkins. A nivel global, los casos activos pasaron de 8.8 millones a 9.4 millones, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. De las 2 millones de muertes acumuladas hasta ahora, el top 10 en pérdidas a causa del COVID es el siguiente. Estados Unidos lidera con 397.000, seguido por Brasil con 209.000, India acumula 152.000, México 140.000, Reino Unido 89.000, Italia 82.000, Francia 70.000, Rusia 65.000, Irán 56.000 y España 53.000, informó Elizabeth Ortiz.
Sin duda, uno de los casos más dramáticos, lo que está ocurriendo precisamente en América Latina. Y mire, regresando al viejo continente, Italia prohíbe vuelos procedentes de Brasil por la nueva variante del SARS-CoV-2. Italia suspendió todos los vuelos desde Brasil y prohibió la llegada a quienes hayan transitado por el país latinoamericano en los últimos 15 días, ante el temor de la nueva variante de coronavirus. El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, así lo informó en sus redes sociales y pidió a quienes hayan llegado en los últimos días a Italia desde Brasil que se sometan a una prueba para detectar si están enfermos. Speranza explicó que es fundamental que los científicos nacionales estudien con profundidad esta variante. El país tomó la misma decisión hace algunas semanas tras detectarse una variante británica del virus considerada más contagiosa. Por su parte, Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia del coronavirus, aplicó ya las primeras dosis. Esta gran nación enfrenta una segunda ola de la enfermedad. La primera dosis de la vacuna, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y el Instituto brasileño Butantan, fue aplicada tan solo minutos después de la aprobación de su uso de emergencia por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad de la pandemia, ha cuestionado públicamente la efectividad de las vacunas y llegó a vetar en un primer momento el antígeno promovido por el Instituto Butantan, órgano dependiente del gobierno de Sao Paulo, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, científicos en la comunidad internacional cuentan con una nueva evidencia biológica de que la llamada variante del coronavirus sudafricano se une más fácil y fuertemente a las células humanas, haciéndola más infecciosa. De acuerdo a lo dicho por el principal epidemiólogo local, Salim Abdul Karim, el funcionario habló en una presentación de la investigación sobre la variante conocida como X1YB2, identificada por expertos sudafricanos en genómica a finales del año pasado. Aumentó las infecciones locales por COVID-19 a un nuevo máximo diario por sobre los 21,000 este mes. Científicos británicos y políticos han expresado su preocupación por el hecho de que las vacunas que se están implementando o se encuentran en desarrollo puedan ser menos eficaces contra la variante sudafricana. Tiene más de 20 mutaciones, incluidas varias en la proteína espícula que usa el virus para infectar células humanas. Pero Abdul Karim aseguró que todavía no había respuesta a esa pregunta, aunque científicos de todo el mundo estaban trabajando en ello. Los expertos sudafricanos han dicho que debido a que las vacunas inducen una amplia respuesta inmunitaria, es poco probable que las mutaciones en la proteína espícula anulen por completo el efecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La pausa, regresamos. Viajamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta la información. ¿Qué es lo más reciente que está ocurriendo en Honduras? Cuéntanos, Naomi, te saludamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La pandemia del COVID no solo ha venido a golpear el sistema de salud de nuestro país, sino también se ha visto una dura realidad para el sector educativo. La Secretaría de Educación afirma que se registran alrededor de 225,000 estudiantes que abandonaron o desertaron de sus clases. Asimismo, afirman que al menos unos 51,000 estudiantes reprobaron sus materias. Ante esto, el gobierno anunció que se brindará internet gratuito a unos 75,000 hogares, así como a 1,100 centros educativos del país, y las compañías telefónicas dotarán gratis de 2 GB de internet al mes a unos 935,000 alumnos.
para que estos puedan cumplir con sus estudios este año educativo que está por comenzar. La primera caravana del 2021 salió de Honduras el pasado 15 de enero con rumbo a Estados Unidos, afirmando buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Al menos unos 4.500 migrantes viajan a pie. Estas personas manifiestan que huyen de una Honduras golpeada por los recientes huracanes, la falta de empleo que ha dejado la pandemia y además de esto, la inseguridad y violencia que permanecen en el país debido a las maras y el narcotráfico. Autoridades mexicanas afirman que no dejarán pasar a los integrantes de la caravana y piden a las autoridades de nuestro país que contenga el flujo de migrantes y que en este contexto de pandemia aplique con rigor los protocolos migratorios y sanitarios. Y es que Honduras ya sobrepasa los 134,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 60,000 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3.300 hondureños. Ante esto, el intensivista Fernando Valerio señala que es posible que en Honduras tengamos una cepa del virus ya mutado que hace que los pacientes se agraven de manera más rápida, ya que se ha visto que muchos presentan graves neumonías en los primeros 5 días de la enfermedad. Es por esto que seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, y un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos hondureños. Ayer ya le avanzábamos parte de esta información. México ha cedido un lote importante de vacunas de Pfizer para los países pobres. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el país dispondrá de vacunas para que la Organización de las Naciones Unidas distribuya el biológico en países más pobres. Ahora, en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Aun con esta entrega no se modifica el plan de vacunación, dijo el mandatario. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes. Al 17 de enero del 2021 hay 1.641.428 casos confirmados en el país. Suman 1.2 millones de personas recuperadas y las muertes por COVID-19 en 10 meses de pandemia son 140.704, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Una medida que ha sido cuestionada en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, pero que, como usted lo escuchó, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece tenerlo muy claro. Es importante ceder el número de vacunas para países que no tienen la misma posibilidad o el mismo acceso a ellas, mientras se espera que a México lleguen lotes de otras firmas, de otras farmacéuticas que también ya están firmadas o contratadas. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con tratar de revisar un poco qué está sucediendo en el mundo y por qué se ha disparado de manera, yo diría, casi que dramática el número de casos de COVID en el mundo, doctor. Pues indudablemente, Belén, se ha disparado por una serie de factores que están perfectamente demostrados desde el punto de vista científico, pero también que los intuimos
a simple vista y a grosso modo. La población a lo largo de muchos meses ha tenido diversos momentos de confinamiento. Los confinamientos han generado cansancio, en algunos momentos han generado desesperanza, y el cansancio y la desesperanza luego llevan a relajar medidas de prevención contra COVID-19, y creo que eso ha dado como resultado que veamos escenas en diferentes medios en donde vuelven a ocurrir reuniones masivas de tipo social, personas en lugares de comercios, plazas públicas, etcétera, sin guardar distancia, sin utilizar adecuadamente el cubrebocas, en fin, una serie de medidas que se han perdido, probablemente por cansancio, que han llevado a estos rebrotes y en muchos casos a repunte de la enfermedad. Esto lo ha sufrido Europa, lo ha sufrido América, lo ha sufrido particularmente la región de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud sugiere que ha sido Latinoamérica la región de las integrantes de la propia organización la que más ha sufrido estos incrementos, estos repuntes. Y repunte porque no rebrote. En América Latina, la mayor parte de países no hemos salido de la primer gran ola de la enfermedad. Este fenómeno, Belén, creo que tenemos que analizarlo con mucho detalle porque las medidas de confinamiento sí son para mitigar en un momento dado el impacto que genera la pandemia en determinada región. De hecho, las medidas de confinamiento deben ser diferenciadas por regiones, por zonas, a lo mejor por países, pero en países muy extensos debería ser por zonas en donde más intensa se encuentra la pandemia. Pero las medidas de confinamiento, estarás de acuerdo, Belén, conmigo, que son precisamente para dar un tiempo, un periodo de oportunidad para que la población aprenda cómo debe protegerse ya ante un escenario de nueva normalidad, lo que se ha llamado como tal nueva normalidad. Es que no se va a poder mantener la población mundial en confinamiento permanente y prolongado. Lo que debemos aprender es cómo protegernos en el lugar en el que nos encontremos. Las personas tienen necesidad de salir a trabajar, muchas economías se reactivaron muy pronto a lo largo de la pandemia, pero la clave estaba en que precisamente las empresas, los centros laborales, tuvieran estrategias para poder preparar a un escenario de menor riesgo para sus trabajadores. Entonces, para eso eran también los momentos de confinamiento social, de aislamiento social, de cierre de empresas, de detención de la economía, para que hubiera ese periodo de preparación. Pero una vez ocurrida la preparación, bueno, era importante también la reactivación económica. Y si a lo largo de todos estos meses, con tanta información, buena información, porque ha habido también infodemia, con información que sabemos no es la mejor, pero de buena información ha estado llena la sociedad. Todo mundo debe a estas alturas aprender que guardar la distancia de 2 metros disminuye mucho el riesgo, que evitar reuniones sociales con mucha gente disminuye el riesgo, particularmente en espacios cerrados, que el uso de cubrebocas, a pesar de las controversias iniciales,
disminuye importantemente el riesgo, sobre todo si lo utilizamos todas las personas cuando hay que salir de casa. Si con tanta información seguimos teniendo entonces actividades de riesgo en nuestra cotidianidad, esa situación pues representa indudablemente una responsabilidad que al momento de traducirse en una responsabilidad masiva, pues da como consecuencia lo que estamos viendo en la mayor parte del mundo. No en todo el mundo. Muchos países asiáticos tienen un excelente control de la pandemia y se han mantenido así a lo largo ya de muchos meses. Nueva Zelanda, Australia han mantenido un buen control de la pandemia ya de muchos meses para acá. Entonces, creo, Belén, que cuando se habló en su momento de aprender a vivir una nueva normalidad, era exactamente a eso, a lo que nos referíamos, a que aún en circunstancias en donde se podría volver a las actividades económicas particularmente, tuviéramos la capacidad de, en cualquier lugar y en cualquier escenario, guardar esa sana distancia, uso de cubrebocas, todo lo que ya sabemos. Porque, finalmente, en la actualidad se está teniendo la estimación de que el 30% de los casos nuevos está ocurriendo en brotes familiares y a partir de reuniones sociales familiares que ocurrieron en las últimas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que teníamos la información, no la aplicamos. Creo que ahí es donde está la clave. La información ya la tenemos y creo que la tiene todo el mundo. Lo importante es la conciencia para su aplicación. Ahí está el tema, doctor. Vamos a hacer una pausa, sí, regresamos, por supuesto, con mucho más. Recibimos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, por supuesto, en @canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos. En nuestro anterior bloque informativo le contábamos cómo México ha cedido parte de sus vacunas a países con menos recursos, países que no tienen la posibilidad de realizar este tipo de contratos o de compras directamente con las empresas farmacéuticas, y este precisamente es el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a todos los países a tratar de ser generosos, empáticos y ceder parte de estos lotes a países que no tienen las mismas posibilidades. Tan solo se han aplicado 25 vacunas en igual número de personas de países pobres, lamentó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Explicó que de las 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 se administraron en países de bajos ingresos. Lamentó que el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres. Tedros recordó que las vacunas para la pandemia de la influenza A/H1N1, que se presentó en 2009, no llegaron a los países en desarrollo hasta después de que terminara aquella crisis, o que los fármacos para portadores del virus del VIH llegaron a los afectados en las naciones pobres una década después que en las ricas, errores que no deben repetirse. La OMS también lamentó que algunos países estén dando prioridad a acuerdos bilaterales para la adquisición de vacunas, lo que en su opinión está encareciendo los precios de las dosis. Eso puede retrasar los envíos de la plataforma COVAX, coordinada por la OMS, para garantizar un acceso equitativo de las vacunas en los países en desarrollo, con ayuda financiera de los países desarrollados, que al mismo tiempo financian las investigaciones de las farmacéuticas en la iniciativa. Pese a las desigualdades, Tedros aseguró que aún no es tarde para revertir la situación y pidió a la comunidad internacional trabajar juntos para que en los primeros 100 días de este año
la vacunación de trabajadores sanitarios y personas mayores sea una realidad en todos los países, informó Rocío López Fonseca. El Servicio Federal para la Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia informó que la segunda vacuna del país contra COVID-19 tiene efectividad del 100%, según resultados de ensayos clínicos. Así lo informó la agencia de noticias TASS. Rusia comenzó en noviembre las pruebas masivas de Epivac Corona, que está siendo desarrollada por el Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotecnología, con sede en Siberia. Moscú aseguró que su otra vacuna contra COVID-19, que ya está aprobada, la Sputnik V, tiene una efectividad del 92% para proteger a las personas de la enfermedad, según resultados provisionales. Bueno, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, interesante esta información que nos llega de Rusia. Es la primera vez, a reserva de que me equivoque, que escucho que una vacuna tiene la efectividad del 100%. Así es, no lo habíamos escuchado con ninguna de las vacunas que están en uso en este momento. Epivac Corona está en fase 3, ensayos fase 3. Todavía le restan probablemente algunos meses para poder tener producción masiva y aplicación masiva, pero Belén, Rusia nos ha dado sorpresas desde el momento de Sputnik V. Recordarás, lo platicamos aquí en esta mesa porque supimos del anuncio algunas horas previas al inicio del programa. Hasta nos llamó la atención el nombre por el antecedente del satélite Sputnik. Creíamos que era Sputnik 5, ¿no? Es Sputnik V por vaccine, por vacuna. Y lo que estamos viendo en este momento, pues tampoco nos extrañe que vaya a tener una aplicación masiva durante el periodo todavía de ensayos fase 2, fase 3 en Rusia, y entonces muy rápido pueda ponerse a disponibilidad en el mundo. Ojalá y fuera como tal esa eficacia de la que nos hablan. Es difícil establecer la eficacia con tanta anticipación, porque Belén, es hasta el momento en el que tienes aplicación masiva cuando estableces ese nivel de eficacia. ¿Por qué motivo? Porque el nivel de eficacia también se mide en una cohorte de personas que fueron vacunadas, miles, si tú quieres, pero al seguimiento a determinado tiempo, habitualmente entre 6 meses y un año, tú determinas qué porcentaje en uno y en otro grupo desarrollaron COVID-19. Si hubo un grupo control o placebo, y hubo un grupo de fármaco activo, de vacuna como tal. Entonces, bueno, habría que conocer con más detalle la metodología utilizada para hablar de esta eficacia del 100%. Ojalá, eso es lo que todo el mundo quisiera, y además la producción masiva de una vacuna con eficacia del 100%. 92% Sputnik, que está un poco por debajo de la eficacia que se ha publicado para Pfizer, por ejemplo, para Moderna, pero igual, Sputnik indudablemente es una buena vacuna que esperemos, mira Belén, con una eficacia por arriba del 90%, pero que tuviéramos la posibilidad de que en el 2021 estuviera vacunado el 80% de la población mundial, hombre, esta pandemia para ese tiempo estaría bajo absoluto control. Las vacunas de nueva generación, doctor, que Así podríamos mencionar. Doctor, y hablando precisamente del control de la pandemia, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, en prácticamente pues una gran cantidad de países con estos rebrotes tan intensos, una pandemia muy, muy activa. Y lo decíamos, doctor, en nuestro anterior bloque, la Organización Mundial de la Salud ha dicho probablemente la gente está rompiendo el confinamiento. Y lo decíamos aquí, usted lo mencionaba, el problema no es romper el confinamiento, el problema es cómo lo estamos rompiendo, cómo nos comportamos en el espacio público y cómo interactuamos con aquellas personas que no forman parte de nuestro círculo más cercano, doctor. Así es, Belén, porque
las medidas de prevención contra COVID-19, aún en personas que están dentro de casa, digamos, y que han guardado ese confinamiento, pero si un integrante o dos de la familia tienen que salir, como es lógico, o varios de ellos tienen que salir, como es lógico, pero al salir, incluso habiendo sido una salida breve, etcétera, no se cuidaron adecuadamente, pueden regresar a casa y ahí se puede generar entonces un brote familiar, como lo hemos estado viendo también en últimas semanas y en últimos meses. Y entonces, por ese motivo, incluso hay personas que te preguntan, pero ¿cómo es que mi padre se infectó si mi padre no salía? Bueno, pero salieron otros integrantes de la familia y al salir no se cuidaron de forma ideal, de forma adecuada. Sí, cuando regresaron a casa mantuvieron lo más posible el aislamiento. Bueno, pues sí, pero un momento de descuido fuera de casa puede representar ese riesgo. Por eso hay que hacer consciente en todo momento las medidas. El adecuado uso de cubrebocas. Si el cubrebocas no está, por ejemplo, adecuadamente sujeto, está flojo y en un momento se baja y te deja descubierta la nariz, y en ese momento perdiste la adecuada distancia entre persona y persona y tuviste un intercambio de palabras, aunque fuera durante breves momentos, con alguien que está infectado en la fase presintomática, ese momento representó el riesgo y ese momento puede ser el momento de la transmisión. Por eso, insisto, es en todo momento mantener la conciencia de la medida apropiada para evitar ese momento de riesgo. Luego, creo que, Belén, otro de los aspectos que en últimas semanas ha tomado relevancia es lo relacionado con la nueva cepa británica, que por cierto se siguen identificando nuevas mutaciones. En los últimos días han ocurrido nuevas publicaciones que podrían eventualmente dar lugar a nuevas cepas. Esta, que está muy bien identificada, lo decíamos hace algunos días, puede generar mayor transmisión de la enfermedad. Es una cepa con capacidad para generar más contagios, probablemente no más gravedad. También se investiga si esta nueva cepa ha contribuido en el incremento de casos. Podría estarlo. No tenemos todavía toda la información y las publicaciones de cuánto impacto en el incremento está generando esta nueva cepa. Pero yo creo que las medidas de prevención de las que hemos hablado y el cuidado de los escenarios de riesgo, que fíjate, diría yo, más que los confinamientos, el cuidado de los escenarios de riesgo, estés donde estés, son los que van a ayudar a que la pandemia disminuya en todo el mundo, junto, claro, con las vacunas que ya se empiezan a administrar y, por supuesto, con la posibilidad de que lleguen fármacos en el futuro cercano, que ese es otro tema, la tardanza en el lograr tener un fármaco eficaz como para lo que fue en su momento en influenza, el caso de oseltamivir y otros antivirales, ¿no? Así es, doctor, porque hemos hablado también cómo estas fiestas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, pudieron haber generado un repunte importante, que es estamos justo en la etapa donde estaremos viendo si hubo algún efecto o no. El problema no es tanto que la familia se haya reunido, incluso con grupos externos al núcleo habitual. El problema es cómo lo hicieron. Sí. Porque
Se pueden hacer ese tipo de reuniones, lo dijimos aquí, doctor. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud dijo, ok, si son grupos de 6, 7 personas en lugares abiertos, guardando la sana distancia, claro, se pueden realizar las celebraciones. Es decir, que lo que tenemos que entender y quisiéramos dejar muy claro y ser muy enfáticos, todo se puede hacer, depende cómo lo estemos haciendo. Las celebraciones decembrinas, sí, siempre y cuando se tomen las medidas. Las idas al trabajo, sí, siempre y cuando sepamos cómo comportarnos dentro del transporte público, cómo interactuar en la oficina, cómo incluso en el espacio público para aquellos que tienen actividades en el espacio público, actividades laborales. Incluso, doctor, lo decíamos y con esto regresaremos después de la pausa, hasta vacacionar. Sí, la pregunta es, ¿cómo estamos vacacionando? Efectivamente. Con esto, doctor, si Claro le parece, sí. regresamos después de la pausa. Con gusto, Belén. España, uno de los primeros países que inició con la vacunación entre su personal médico, ya ha iniciado también la segunda ronda de vacunas. España ya está aplicando la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19. Las personas recibieron la primera dosis el 27 de diciembre. Luego de 21 días les administraron la segunda. Se trata de Araceli Rosario Hidalgo, quien nació en 1924 y que vive en la residencia de adultos Los Olmos de Guadalajara desde el 2013. Fue la primera persona en recibir el biológico. Mónica Tapias nació en 1972. Ella es técnica de cuidados, auxiliar de enfermería. El lunes 18 de enero comenzó de forma generalizada la aplicación del biológico a los grupos prioritarios, que son los residentes de estancias para adultos mayores y personal a su cargo. Tras esta segunda dosis, la vacunación necesita como mínimo una semana para crear inmunidad, señala el Ministerio de Sanidad en su página web. Por ello recomienda que las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos deben mantenerse también entre las personas vacunadas. La estrategia de vacunación contra COVID-19 en España se está desarrollando con normalidad. Hasta el viernes, según los últimos datos registrados, fueron distribuidos 1.139.400 vacunas, de las cuales ya fueron aplicadas 768.950. En total, España recibirá 4.591.275 dosis de la vacuna de Pfizer, con las que se conseguirá inmunizar a 2.2 millones de personas. Por otra parte, el pasado 12 de enero llegaron las primeras vacunas de Moderna, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, así el proceso de vacunación en España, que dicho sea pasó, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, no ha estado exento tampoco de algunos cuestionamientos. En general, en todos los países donde ya inició la vacunación ha habido ciertas denuncias, ha habido también casos de reacción adversa a la vacuna, en fin, que todavía estamos viendo los efectos de esta primera aplicación de vacunas, doctor. Así es, Belén, así es, sobre todo denuncias por la aplicación a personas que no están atendiendo a pacientes con COVID, que no están en esa primera línea de atención y que evidentemente deberían esperar a otra etapa de la vacunación. Y por otro lado, de los eventos adversos, solo permíteme un comentario muy breve. Ya se acepta que en el análisis de la mayor parte de vacunas que están en uso en este momento ya de forma generalizada, es un evento adverso grave por cada 100,000 personas. Por cada 100,000 personas vacunadas. Hace todavía un mes pensábamos que era un evento adverso grave por cada 10,000, pero no, ya hay algunos estudios multicéntricos, no son estudios multicéntricos, son metaanálisis que demuestran uno en cada 100,000. Pues la cifra es muy baja, muy baja, doctor. Muy baja, Belén, por lo que es reiterar a la población que una vez llegado su momento de vacunación,
de acuerdo a la estrategia que tengan sus países, acepten vacunarse. Es fundamental, salvo que estén en esos grupos considerados como grupos no suficientemente estudiados por ahora para recibir la vacunación, o que tengan el antecedente de eventos alérgicos que alguna vez pusieron en riesgo su vida. Ahí esas personas deben primero tener una entrevista muy clara y extensa con su médico para tomar una decisión respecto de si es conveniente o no en ese momento vacunarse. Así es, doctor. Bueno, entrando casi a las conclusiones del tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con el intenso repunte en el número de casos en el mundo por COVID-19, tratar de encontrar alguna explicación. Lo decíamos, muy probablemente el cansancio ha hecho que las personas salgan de nueva cuenta al espacio público, y lo decíamos, no es tanto ese el problema, sino es cómo estamos saliendo al espacio público. Hemos hablado también, doctor, de cómo tomar algunas medidas. Si bien nos estamos exponiendo, estamos reduciendo también la posibilidad de enfermar de manera grave, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias. Sí, Belén. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona se infecte sin haber portado cubrebocas, porque la carga viral puede ser más alta, el inóculo recibido puede ser más alto, que un escenario en donde ocurrió la infección habiendo portado un cubrebocas. Para empezar, el número de virus que puede depositarse, albergarse durante el momento del inóculo en las células del árbol respiratorio puede ser mucho menor, y por supuesto que está bien estudiado y está publicado que a menor carga viral en la vía respiratoria, menor intensa es la enfermedad. Entonces, por ese motivo, incluso, Belén, ¿recuerdas que hace un par de meses dedicábamos en esta mesa un comentario de una publicación que aparece en el New England Journal of Medicine hace 2 meses y medio más o menos, que es hipotética todavía, pero que no me parece nada descabellado, precisamente porque se empezó a ver una disminución en la letalidad mundial. Había más casos, sí, y hay más casos, claro, pero la letalidad promedio llegó a ser hasta del 6.5% por allá en los meses de mayo a julio, y luego de ahí empezamos a ver una reducción hasta estar de nueva cuenta casi en el 3.5% de letalidad. Una hipótesis era esa. Primero, claro que han mejorado los protocolos de atención, hemos aprendido más de la enfermedad y hemos venido utilizando fármacos que pueden modificar la evolución en una de las formas graves de la enfermedad o crítica de la enfermedad, pero también posiblemente el menor inóculo que pudiera estar recibiendo la población cuando trae un cubrebocas puede significar menor gravedad de la enfermedad. También ese puede ser un gran beneficio en el uso del cubrebocas. Doctor, tarde que temprano los humanos vamos a infectarnos con el virus del SARS-CoV-2, no es un virus que va a desaparecer el siguiente año, ni incluso quizá dentro de 2 o 3 años. El punto es aquí cómo nos relacionamos con este virus y cómo bajamos la posibilidad de infectarnos con una cantidad importante, digamos, de carga, ¿no, doctor? Sí, Belén, claro. Y además de eso, a un vacunado te puedes infectar. Es que la vacuna no evita que una persona se infecte. La vacuna evita que esa persona que pudo haber recibido el virus en su vía respiratoria desarrolle la enfermedad o la desarrolle de forma grave. ¿Por qué motivo? Porque el sistema inmune, en cuanto detecta que llegó el enemigo, si tú te vacunaste, entonces el sistema inmune
al detectar el enemigo, actúa inmediatamente, lo contiene, evita su propagación dentro del organismo y al evitar su propagación, bueno, evita las fases catastróficas de la enfermedad. Entonces, incluso también, Belén, por ese motivo, una persona que se vacunó, pero que recibe un inóculo viral, esa persona, claro que, aunque en un periodo corto de tiempo, puede ser transmisor del virus. Por eso decíamos que si no hay un 80% de la población vacunada, no podemos considerar todavía una inmunidad colectiva que nos permita hablar de control pandémico. Así es, doctor. Recordamos las medidas, sana distancia, claro, uso de cubrebocas, lavado constante de manos. Hay que darle preferencia al lavado de manos con agua y con jabón, más allá del gel alcoholado, doctor. Hay que utilizar gel alcoholado solo en casos donde no se tiene acceso al agua y al jabón. Y pues sobre todo preferenciar los lugares o darle preferencia, a los lugares abiertos con cantidades de personas que se puedan mantener en una distancia prudente, adecuada, que estamos hablando mínimo 2 metros, doctor. Por supuesto, Belén, esas son las mejores medidas, esas hay que cumplirlas en todo momento, estés donde estés, en casa, o incluso si por necesidad estás fuera de casa, también ahí hay, y sobre todo ahí, hay que cumplir con esas medidas. Sería interesante, doctor, hubiera sido interesante, o quizá todavía estamos a tiempo de probar, ¿cuál sería el resultado si levantáramos los confinamientos, pero en un escenario donde todos adoptemos estas medidas de contención o de sana distancia o de cuidado? Sería interesante ver cómo se comportaría entonces el número de contagios, ¿no, doctor? Sí, Belén. Sería difícil hacer un estudio de esa naturaleza por los riesgos que implica, pero se pueden hacer estudios inferenciales y más bien de orden retrospectivo, es decir, en quien ya se infectó y en quien no se ha infectado, tú lo que puedes hacer es un tipo encuesta sobre conocimientos, creencias y actitudes con respecto a COVID-19 para que, visto de forma retrospectiva, veamos si quienes se infectaron tuvieron menos conocimiento, pero conocimiento verídico sobre el comportamiento de esta enfermedad comparativamente con un grupo comparativo que no se infectó. Doctor, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Belén. Muy interesante, como siempre, la charla. Gracias. Encantado. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, China comenzó a utilizar por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19 en el marco de una campaña de detección masiva tras registrarse algunos casos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.